אפשר לתקן. Vamos hasta la página 73, si no me equivoco. Entonces, hasta ahora estudiamos el punto medio, el punto de Zeigut y el extremo de Gov Ta'ava. Ahora vamos a empezar a estudiar la mitad de Al-Shatana. Primero que nada, perdón, el nombre de esta mitad. En la página 73, el Rambam en Shmona Prakim llama esta mitad, como ya dijimos, Eder Al-Shatana. Zeigut Shimida Memutzat. La Zeigut es una mitad intermedia, Ben Gov Ta'ava, entre un extremo que se llama Gov Ta'ava, Ben Eder Al-Geshana. Vemos que el nombre que usa el Rambam acá en Shmona Prakim es una falta de sensibilidad al placer. Mientras que en el Rambam, en el Hot Deot, cuando el Rambam menciona este problema, lo llama diferente. El Rambam dice así: Veyesh Shubal Tava. Por un lado tenemos el extremo del que tiene mucha Tava, que lo tisba nafsho, no está nunca satisfecho, me aloch betava, nunca está satisfecho de seguir su Tava. Pero Yesh Shubal Lev Taor, por el otro lado, tenemos una persona que tiene un corazón puro, meod. Como ya, a pesar de que usa el término puro, en verdad se refiere a un extremo negativo, porque dice Veloi Tave afilu ledvarim meatim, no tiene Tava incluso a pocas cosas, shaguf tzarich lahem, ni siquiera a cosas que el cuerpo necesita. Es decir, el Rambam en el Hot Deot, cuando quiere poner los dos extremos, habla de un extremo de una persona que se deja llevar demasiado por la Tava. El extremo opuesto es una persona que no satisface ni siquiera sus necesidades físicas. Entonces, si queríamos preguntarle al Rambam en el Hot Deot cuál es el problema de este extremo, se entiende, se podría entender, que el problema es que no va a satisfacer sus necesidades, no va a comer suficiente, no va a dormir suficiente. Entonces, al final es un problema físico. Eso sería como el daño de esta midá, según cómo lo describe el Rambam en el Hot Deot. Pero, como ya vimos en el Rambam en Shmona Prakim, el nombre que utiliza no es una persona que no satisface ni siquiera las ta'avot necesarias para el bienestar físico, sino que lo llama una falta de sensación de placer. Mashma, por ese lenguaje que usó, que el no sentir placer en sí mismo es algo negativo. No solamente porque eso le va a provocar de que no busque esos placeres y por lo tanto se quede con necesidades físicas no satisfechas. ¿Se entiende? Como el problema, el hecho que el Rambam lo defina como falta de sensación de placer, se entiende que eso mismo es un problema y no solamente las consecuencias. No solamente el hecho de que por eso no va a buscarlo. Eso nos lleva a las siguientes fuentes que demuestran que efectivamente una persona necesita una cierta dosis de placer en la vida. Es decir, no es que el deseo Hashem lo puso dentro de nosotros solamente para que nosotros vayamos a satisfacer nuestras necesidades físicas. Porque se podría pensar así. Se podría pensar de que ¿por qué nos gusta comer? ¿Por qué Hashem creó al ser humano que le guste, por ejemplo, comer? Porque así va a comer lo que necesita. Pero todo deseo de comer más de lo que el cuerpo necesita está mal. Porque ya no es una necesidad física, como se podría entender en el Rambam Hot Deot. Pero como dijimos, mashma que no. Mashma que hay una necesidad de placer y no solamente una necesidad de satisfacer ciertas necesidades. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes fuentes, todavía en la página 73. La primera es de Rabbeinu Yonah. Dice así, Mufurash, hasta Anugim, los placeres, Nitnula Adam le cayem gufo. ¿Para qué los placeres existen? ¿Por qué Hashem hizo que nos dé placer hacer ciertas actividades? También para le cayem etaguf, es decir, para mantener al cuerpo. También la nik briuto, de comportarse en forma sana. Y acá agrega velearchiv da'ato. Es decir, los placeres fueron no solamente para que la persona se preocupe de satisfacer sus necesidades físicas, porque todas las necesidades físicas al satisfacerlas se siente placer, sino que además el placer es necesario también para le'archiv etada'at. Quiere decir, es algo más psicológico. El ser humano, para estar mentalmente tranquilo, necesita una cierta dosis de placer. Y acá explica que a machshavá velimud a chokhmah, porque para pensar y para estudiar, tzrichim archavat adat. Para que una persona logre estudiar bien, para que logre pensar bien, necesita tener lo que se llama archavat adat. Y ese archavat adat se consigue por medio de los placeres. Es decir, un jajam, como va a decir ahora, necesita una cierta dosis de placer, no solamente para no morirse de hambre, sino también para poder pensar. Bambuzal, Gamel, el jajamín, como dijeron nuestros sabios, también, Hazal, dijeron también para los que son sabios, también para los que se dedican a estudiar. Digana, Veishana, Vekelim Naim,
ki yarchivu da'at Adam. La Gemara dice una casa linda, una mujer linda y utensilios lindos ayudan a expander el da'at de la persona, es decir, el jabat da'at. ¿Por qué? Porque son placeres. Entonces, ¿qué vemos de acá? Vemos, como dijimos, que el placer es una necesidad no solamente física, sino también emocional o mental. Entonces, todavía estamos en este shlav, estamos solamente analizando la necesidad del placer. Eso ya nos va a llevar a continuación a entender que la persona que tiene una falta de sensibilidad al placer, como es el nombre de esta amidad, entonces tiene un problema, porque no está consiguiendo esto que necesita el ser humano para estar con Al-Jabat Adat. La otra fuente es del Rambam, también de Shmona Parakim, pero en otro capítulo, en Perek Ei. El Rambam dice así, que el Nefesh tila'e, el Nefesh se cansa, leut es cansancio, el Nefesh tila'e והמחשבה תאחר. La מחשבה, el pensamiento, se va como a ensuciar. No es claro. Cuando בהתמדת העיון בדברים הקשים. Cuando la persona analiza, בעיון, estudia en profundidad, con mucha constancia, temas difíciles. Es decir, una persona que se esfuerza mentalmente para entender, para estudiar בעיון, lo hace בהתמדה, lo hace en forma constante, eso va a provocar que su nefesh y su pensamiento se cansen. Kemo, sheitayef aguf, igual como se cansa el cuerpo, vitasko bemelachot amiyagot, igual como se cansa el cuerpo cuando se ocupa de hacer trabajos cansadores. Ad sheyanuach vishkot, hasta que descanse y esté tranquilo, ve'az yachzor leshivuyo, y ahí vuelve a su equilibrio. Eso lo vemos en esfuerzos físicos. Ken, así también, titztarech anefesh gamken leiraga. Así también el nefesh también necesita relajarse. ¿Cómo se relaja el nefesh? ¿Cómo hacemos para relajar el nefesh? Este nefesh que está estudiando y el estudio lo cansa. ¿Cómo hace para relajarse? Dice el Rambam, la asok bemenuchat hushim. Tiene que ocuparse en el descanso de los sentidos. Es decir, cuando la persona con sus 5 sentidos se va a preocupar de hacer algo que lo relaje, eso es lo que hace que la mente se descanse. Como que, por ejemplo, dice el Rambam, como aistaklut, como observar betziurim u betvarim anaim. Dice el Rambam, se puede observar dibujos o cosas lindas. El hecho de que los ojos, digamos, disfruten al ver algo lindo, un paisaje lindo, un dibujo lindo, entonces eso le va a ayudar ad shetasur mimena aleut, hasta que se le quite el cansancio. ¿Qué quiere decir? Uno podría pensar que uno puede estudiar y esforzar su mente constantemente. Y viene el Rambam y dice, no, cuando una persona está estudiando y esforzando su mente mucho tiempo, se cansa y eso empieza a afectar su calidad de pensamiento. Y la forma de descansar no es ir a dormir, porque ir a dormir alcanza para el descanso físico, pero no para el descanso mental. El descanso mental, dice acá en Furash, la única forma es con menuhata hushim. Cuando los sentidos se descansan, se relajan, disfrutan. Que Moshe Amru, como dicen los sabios en la Gemara muchas veces, Kihalshi Rabbonon Migirsa. La Gemara muchas veces dice, cuando se debilitaron los sabios en el estudio. Es decir, a veces los jajamim hacían alguna actividad cuando sentían que estaban ya cansados de todo el esfuerzo mental. Es probable, Shalzea Ofen, que de esta forma, Lo iyu elu raot, no sean estas actividades malas. Velo peulot evel, ni tampoco actitudes banales. No, digamos, lo que está diciendo es que cuando se hace con este sentido, ya no es algo negativo o algo banal. Quiero decir, sigo en la página 74, Aitorerut la asiat apituhim, el despertar para hacer adornos, bekishutim también son como adornos, bevinyanim, ubekelim, ubebganim. Cuando la persona se despierta para hacer adornos o todo tipo de como adornos en los edificios, en los utensilios y en las ropas, de esa forma, con ese objetivo, entonces no está mal, sino al revés, está bien, porque sirven para conseguir este descanso mental. Obviamente, como ya estudiamos, si una persona exagera con todo eso, entonces se está pasando y quizás ya entra en el extremo opuesto de la ta'avá. Pero hay una medida en que sí es sano y correcto. Entonces, ya llevamos 2 fuentes que nos enseñan la importancia del placer. Ahora vamos a ver una fuente más en el Mesilat Yesharim Perek Aleph. Acá es muy interesante, porque acá el Ramjal, al principio de su libro Mesilat Yesharim, nos quiere enseñar cómo el placer mundano no es lo importante en la vida,
sino que vinimos a este mundo para trabajar como un postdoc, un pasillo para llegar al Olam Haba. Entonces, en la mitad de la descripción que dice el Mesilat Yesharim, para describir lo importante que es el Olam Haba y que no es importante el Olam Hazeh, dice la siguiente frase. Vanaot haolam, los placeres mundanos, en Raui, no corresponde, Sheyulo, que le sean a la persona, el aleezer, solamente como ayuda, besiwa, son sinónimos, bilvad, solamente como ayuda, exclusivamente, le sheyelo nachat ruach, v'yeshuv da'at. ¿Para qué sirven los anaot haolam, los placeres de este mundo? Para que la persona tenga nachat ruach v'yeshuv da'at, que son términos que implican tranquilidad mental y emocional. Leman yuchal lefanot libo, para que pueda desocupar su corazón, el avodah azot amuteret, para que la persona pueda dedicarse al trabajo espiritual que recae sobre él, muteret alav. Entonces, para eso sí sirven los placeres mundanos. Entonces, como dijimos, en la mitad de la descripción de por qué este mundo no es principal, no es importante, es solamente un pasillo, es para un medio para llegar a la Olam Haba. Entonces, de todas maneras, nos dice que los placeres mundanos tenemos que ocuparlos exclusivamente para conseguir esa tranquilidad emocional y mental que nos permita dedicarnos a este trabajo espiritual. Entonces, mejor que el Ramjal lo está diciendo para que uno no exagere con estos placeres mundanos, porque están solo para eso y no solamente, y no con el objetivo de simplemente disfrutarlos. Pero de todas maneras, dentro de su crítica, digamos, dentro de su exigencia, vemos para qué sí sirven los placeres mundanos, no solamente para satisfacer necesidades físicas, como dijimos al principio, sino también por una necesidad mental y emocional. Solamente esos placeres nos van a ayudar a estar tranquilos para dedicarnos a la Avodat Hashem. Otro ejemplo más, Rashot Hagan en Tush Ei. El Ran dice lo siguiente: Veía Siba, esta es la razón, Bemash Amar Yitzhak le Esav. Ahora entendemos lo que le dijo Yitzhak a Esav. El pasuk dice: Vaseli matamim, hazme manjares, kasher ahavti, como me gusta a mí. Veavieli, y tráeme, vaochla. Voy a comerlo, dice Yitzhak. ¿Para qué? Ba'avur tevarjeja nafsheja, para que pueda bendecirte. ¿Qué quiere decir? Yitzhak vino, Gdol Hador, le pide a su hijo Esav que le traiga la comida que le gusta. ¿Por qué era importante para Yitzhak comer esta carne que le gustaba? Para que esté contento, dice el Ran, que para que sienta este placer interno, betismach, y va a estar alegre, veyahul alav ruach nebu'i, para que pueda recaer sobre él la profecía. La brajá de Yitzhak no era stam una brajá, era una profecía. Entonces él quería estar en ese momento contento, porque tenemos una regla de que una persona no puede recibir profecías si es que no tiene simjá. Y el método que usó Yitzhak para conseguir simjá era comer la comida que le gustaba. Entonces vemos acá nuevamente que a veces sí es necesario tener un placer físico, más físico como comer, para poder tener simjá y así poder conectarse con lo espiritual. Entonces, para terminar esta parte, concluimos con lo que dice el Kuzari, todavía en la página 74. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos del lado opuesto, pero ahora podemos entenderlo para este lado. Amaga Javer. La Torah de Moshe, lo evida otano beprishut. La Torah no nos exige, no nos esclaviza para tener prishut. Prishut significaría, en este contexto, alejarse de lo material por completo. No es eso lo que nos pide la Torah, sino ach bederech ashaveh. La Torah nos está pidiendo solamente que llevemos el equilibrio, el camino equilibrado. Derech ashaveh es el camino equilibrado. Velatet lekol koach mikochot hanefesh, y darle a cada una de nuestras necesidades del nefesh, ve a guf y el cuerpo, helko, su porción, betzedek, en forma justa, exacta, mibli ribui bekoach echad, sin aumentar la satisfacción de una de estas necesidades internas que tenemos, porque el satisfacer demasiado una necesidad automáticamente provocaría kitzur bekoach acher, provocaría disminuir el koach opuesto. Lo que tenemos es muchas necesidades que se contradicen. Entonces, cuando tengo que darle a cada uno lo que necesita en el punto equilibrado. Si le voy a dar a uno más de lo que merece, inevitablemente va a ser a costa de la necesidad opuesta que tengo. Porque si lo aumento a un lado, le disminuyo al otro. Y el ejemplo que trae es el siguiente. El que exagera y se deja llevar demasiado por la búsqueda del placer, está quitándole fuerza al lado de la machshavá. Esto lo estudiamos cuando hablamos de la mirada opuesta, de la ta'avá. Una persona que se deja llevar demasiado por los placeres mundanos, automáticamente se convierte en una persona que piensa menos, que su mente se debilita.
¿Por qué? Porque son dos cojot opuestos. La construcción de uno es la destrucción del otro. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en satisfacer demasiado la ta'avá, dice el Kuzari. Pero lo que nos interesa a nosotros en este contexto es lo contrario. Ube'epech, y también al revés. Es decir, también al revés, una persona que va a aumentar el koach hamachshavá, va a disminuir el koach del placer, o al revés, la persona que disminuye demasiado el koach del placer, va a tener demasiado koach hamachshavá. Es decir, su mente no deja de pensar. Esto es el gran definición, la gran definición de la midá esta de Gashatan. Quiere decir que estamos hablando de, cuando decimos acá en el Kuzari, que una persona que exagera en satisfacer su koach hamachshavá y no le da lo suficiente a su koach hata'avá, el daño que va a tener es que su koach hamachshavá no va a tener límites, no va a dejar de pensar, no va a dejar de reflexionar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pensar más de la cuenta. Y eso es el problema que teníamos antes, que la mente también necesita descansar, la mente también se cansa al estudiar, se cansa al reflexionar. Entonces, para poder descansar, para que la mente pueda pensar bien, necesita tener momentos de descanso. Los únicos momentos de descanso, estudiamos, son los momentos de placer. El único momento en el día en el cual la mente deja de reflexionar, de analizar, es solo en los momentos de placer. Entonces, se necesita un cierto momento en el día o en la vida en la cual la persona no está analizando y reflexionando sobre todo, porque si no la mente se va a cansar y se va a, como dijo antes, leajer, va a empezar a pensar mal. Entonces, como todas las cosas, lo que estudiamos es que todas las cosas tienen que ser en su medida. Si uno exagera en la disminución de los placeres, termina afectando en su capacidad mental. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O seguimos? No. Seguimos con la página 75. Ahora ya entendemos cómo funciona la midá. La midá de Gashatan, entonces es una persona que, como le cuesta disfrutar, quizás hace actividades placenteras, pero no las disfruta al 100%, es decir, su mente no se alcanza a relajar, por lo tanto, termina cansado. Dice el Rambam, Peamim y tú, Bnei Adam, be'elu apeulot. El Rambam acá nos dice que a veces las personas, en las midot, cuando quieren definir las midot, las personas se equivocan. Las personas a veces se equivocan y creen que uno de los extremos, a pesar de ser negativo, lo creen bueno. Ma'alam y malota nefesh. Lo consideran como si fuera una virtud de las virtudes posibles del nefesh. Por ejemplo, esa es la regla de los errores. Y ahora trae el ejemplo nuestro. A veces las personas creen que el nedaga, gashaba, naot, el que le falta la sensibilidad del placer, y le falta eso, le ovi tiv'o, le falta porque tiene una naturaleza no sensible. Ovi tiv'o es lo contrario de sensible. Es algo no fino, no está refinado. Es decir, la persona que tiene Dead Gashatan es una persona que sus receptores de placer no están suficientemente refinados. Eso se llama Ovi tiv'o. La gente cree que esa persona con esa midá lo consideran un nizar, un cuidadoso, klomar y aget. Muchas veces, entonces, nos está diciendo el Rambam, se puede confundir esta midá de Dead Gashatan, se puede confundir como Irat Shamayim. Hay personas que pueden tener una actitud muy cuidadosa respecto a la Torá, respecto a las mitzvot, y la gente va a decir, mira, que Irat Shamayim tiene esta persona, pero en verdad eso no viene de Irat Shamayim, sino viene de esta dificultad de relajarse, este cuidado exagerado, que es una mala midá. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en este error de que en vez de desarrollar Irat Shamayim, se convierta en una ansiedad. ¿Cómo se diferencia el Irat Shamayim de esta midá? Ahora tenemos que ver cómo sé efectivamente que si tengo Irat Shamayim es Irat Shamayim de verdad, sana y correcta, y no una midá mala de Gashatan. Veamos cómo lo explica el Yagot Vash. Obviamente acá Rabbi Yonasan Eibeshitz, en este libro de Yagot Vash, no está hablando de nuestro tema, habla de Irat Shamayim, pero de todas maneras lo que dice nos puede ayudar. Dice así, Im ikba ish belibo. Si una persona va a fijar en su corazón, Mogá Shamayim, el temor al cielo. Y se va a imaginar en su pensamiento, Romemut, la grandeza de Krushat Shmo, Venogahu. La persona se va a imaginar lo grande que es el nombre de Hashem. Vegdulat Olamim Shebará, la grandeza de los mundos que creó. Asher Anachnu, que nosotros, Afilu Kenekudak Tanah, nosotros no somos ni como un puntito chico
Einam nechshavim leneged, en comparación a Olamot Shebara. En comparado con todos los mundos, con el universo, somos nada, ni siquiera un puntito. Aló, entonces cuando la persona piensa eso, aló itmalej al jalá se va a llenar de temor, veretet y de temblor, milifnei Hashem. Bechol yom beyom, cada día y día, Yosif Litgaber Beirá va a seguir aumentando su Irat Shamayim. Ki yoter shematchil Beirat Shamayim, cuando una persona ya empezó a tener Irat Shamayim, yoter Yosif Lirat Hashem, con más razón aumenta y tiene más Irat Shamayim. Es decir, la misma Irat Shamayim te ayuda a avanzar en la Irat Shamayim. Ki en ketz lekdulato, porque no hay fin a su grandeza. Entonces, ¿qué está diciendo hasta ahora? Está diciendo que la persona puede aumentar infinitamente el temor a Hashem. Imagínense cómo sería esto en un temor a otra cosa. Si una persona tuviera temor a algo y cada vez tendría más temor a eso, llegaría a un punto en que se enfermaría, se volvería loco, le daría un ataque de pánico, porque ya cuánto más miedo se puede tener. Pero vemos que en Irat Shamayim no funciona así. Ubujol ze, dice acá el Yagot Vash, y a pesar de todo, lo yechle, no se va a enfermar, velo yagia bemadregat mara shora, y no va a llegar a un nivel de tener mara shora. Mara shora significa depresión. A pesar de su infinita Irat Shamayim que está creciendo en eso todo el tiempo, no se va a enfermar y no va a llegar a deprimirse, o shum bilbul bedato, y ni siquiera lo va a confundir. Becadome, ni nada parecido. Cuando hay mucho temor, cuando hay mucha preocupación, la persona se marea, no puede pensar. Acá no va a pasar nada de eso. Adraba, al revés. Yekulo mahmadim, va a estar todo el tiempo disfrutando. Ve'ahuv, y va a sentir amor. Umiyushav bedato, y va a estar tranquilo en su pensamiento. Eso es un fenómeno, se puede decir, sobrenatural. O mejor dicho, es sorprendente, no es sobrenatural, como voy a explicar ahora. ¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser que la Irat Shamayim no nos confunda, no nos maree, no nos paralice? Porque en este temor elige el nefesh. Quiere decir, Zeu tivosh el Adam. El hombre fue creado para tener Irat Shamayim. Entonces, cuando tiene efectivamente Irat Shamayim, no le hace mal, porque el hombre, el cuerpo, la mente, está programado para tener Irat Shamayim. Eso es lo que busca la nefesh, como que lo necesita. Y para eso fue creado. Entonces, por eso no le hace mal. Y de esa forma fue hecho el pacto de Teva Abriá, de la naturaleza de la creación. Y por eso la naturaleza humana lo ayuda. Es decir, la naturaleza del cuerpo, de la mente, se adapta perfectamente al Irat Shamayim. Pero no es así. No es así cuando una persona le tiene temor a algo tonto. Si una persona le tiene miedo a algo tonto, quiere decir, todo lo que no es Irat Shamayim, la naturaleza no fue creada, no está basada para eso. Por lo tanto, davar negativo. Cuando la persona siente demasiado temor a cualquier cosa, está haciendo algo no natural. Y echarlo le hace una zara, es decir, lo incomoda. Y se debilita su fuerza. Todas esas cosas lo debilitan. Lo debilitan porque lo hacen sentirse incómodo y se debilita. Y eso es lo que dice el pasuk. Irat Hashem, acá agrega, esto es un agregado del Rav, del autor, lo tachlish, no lo va a debilitar, rak tosif yomim. El pasuk es Irat Hashem tosif yomim. El temor a Hashem suma días, te da vida. Entonces, no solamente que el Irat Shamayim no te quita fuerza, sino al revés, te da fuerza, te da vida. Va a reforzar el cuerpo, y le agrega salud. Entonces, acá Rabbeinu Sharavish, como dijimos, está explicando el concepto de la Irat Shamayim, que no es algo dañino, sino lo contrario. Pero bueno, llevando esta idea a nuestra pregunta era cómo yo sé diferenciar, cuando el Rambam nos enseñó que hay personas que por esta midá de la dificultad de sentir placer, se confunden como personas con Irat Shamayim. ¿Cómo sé distinguir? ¿Cómo sé si esta persona que es muy, muy cuidadoso en Kriyat Shema, en hacer Netilat Yadayim, en alguna halajá, limpiar la casa para Pesach, cómo sé si eso proviene de Irat Shamayim o proviene de Argashat Haná? El hecho de que no se pueda relajar y esté muy, muy preocupado, muy responsable respecto al cumplimiento de la mitzvah. ¿Cómo sé si viene de Irat Shamayim o si viene de Argashat Haná?
con esta idea que nos enseña Rabbi Yonasan Eibesitz podemos responder la pregunta. Una persona que tiene Yirat Shamayim no sufre, no se siente mal, no está incómodo, está contento, está tranquilo. Entonces, si efectivamente tú quieres limpiar tu casa para Pesach por Yirat Shamayim, no vas a estar nervioso, estás tranquilo. Si tú quieres hacer Netilat Yadayim y quieres hacerlo bien según la halajá, digo esos ejemplos porque son típicos de personas que tienen TOC. Una persona que tiene TOC y quiere hacer Netilat Yadayim, si le importa la Yirat Shamayim, que va a estar muy, muy nervioso, quizás va a hacerlo muchas veces. Todas esas cosas es porque justamente le cuesta relajarse. Eso puede ser por Heder Angashataná. Si fuera de Yirat Shamayim, si lo hiciera porque quiere cumplir bien la mitzvah, entonces estaría tranquilo, lo disfrutaría, no le afectaría. Ok. Un detalle nomás que quedó acá, me preguntan en el chat. Respecto a los Hasidim, habíamos mencionado que hay Midat Hasidut, que la Midat Hasidut implica inclinarse un poquito para el lado. ¿Cómo se aplica esto en esta Midat? Bueno, primero que nada hay que saber que siempre cuando hablamos de Midat Hasidut, no estamos hablando de un cambio emocional, sino un cambio en conducta. Es decir, a nivel emocional, todos tenemos que estar equilibrados en la Midat, y si hablamos de esta Midat también, una persona tiene que estar equilibrada justo en el punto medio entre Ta'avá y Heder Shataná, que se llama Zeigut. Es decir, no buscar placeres en forma exagerada, ni tampoco ser incapaz de disfrutarlos en la medida correcta. Eso es el punto medio que es correcto para todos. El que es Hasid, de vez en cuando, se va a cuidar de no hacer ciertas actividades placenteras, quizás va a ser un poquito más exigente con sí mismo, por miedo a que se desarrolle en él Ta'avá, es decir, una Ta'avá desequilibrada. Pero no es que él ya tiene un cambio interno, es decir, emocionalmente él sí sabe disfrutar de las cosas, como estudiamos ahora, que es importante. Solamente que, como digo, de repente él se va a cuidar como un medio de precaución de no satisfacer 100% sus Ta'avot para que no se empiece a inclinar para ese lado. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando hasta ahora? La mirada de Shataná, como dijimos, es una persona que le cuesta disfrutar, y como le cuesta disfrutar, su mente se ve afectada, y eso es justamente lo que diferencia al que tiene Deaga Shataná y una persona que tiene Yirat Shamayim, a pesar de que se podrían confundir. Porque el que tiene Deaga Shataná, como le falta placer en su vida, cuando se ocupa de las responsabilidades espirituales, la responsabilidad lo oprime, lo cansa, lo preocupa, no es que lo disfruta, justamente porque le falta esta relajación que le proporcionarían los placeres si es que supiera disfrutarlos. Bueno, vamos a ver ahora las consecuencias negativas que tiene esta midá, la midá de Heder Shataná. El primer punto es la responsabilidad extrema. Ya estudiamos que el punto medio en esta midá se llama Zeigut. Quiere decir, lo correcto es responsabilidad. Zeigut se puede traducir como responsabilidad, cuidado. Entonces, si el que tiene Ta'avá es una persona que le falta cuidado, es decir, hace lo que se le antoja en el momento sin pensar en las consecuencias, podemos entender que el otro lado de la escala, el que tiene idea de Shataná, es una persona que al revés se cuida demasiado, es demasiado responsable, no puede, ya en un nivel que ya es inútil, no le sirve esa responsabilidad. Él está preocupado de cosas que es irrelevante preocuparse por ellas. No porque no sean importantes, sino porque no tiene sentido preocuparse ahora. Entonces muchas veces se está preocupando por un futuro lejano, o se está preocupando por cosas que no dependen de él, o se está preocupando de cosas que no son importantes. Mientras eso es una responsabilidad extrema, y eso está mal, como podemos ver en la página 76, la siguiente página, en la Akdamá del Jobot Alevavot, dice una frase muy importante, muy conocida, Mina Zeigut Shelo Tarbe Leizaer. Parte de la responsabilidad es que no exageres en la responsabilidad. Es decir, cuidarte demasiado pasa a ser irresponsable. La responsabilidad extrema es irresponsable. ¿Por qué? Porque cuando una persona se cuida de cosas que no tiene sentido cuidarse de ellas, eso mismo le hace daño. Como vamos a ver a continuación, por ejemplo, le puede costar tomar una decisión por miedo a equivocarse, el próximo punto que vamos a estudiar, por miedo a equivocarse, entonces puede no tomar la decisión, y al final eso termina siendo peor. Quizás hubiera sido que tome la decisión, que se arriesgue, en vez de no tomar ninguna decisión que puede ser peor. Es decir, en muchos otros escenarios, la responsabilidad extrema pasa a ser irresponsable. Hay también un factor espiritual en esta responsabilidad extremada, que es la pérdida de la tmimut. Eso es lo que vamos a estudiar ahora en la próxima cita, todavía en la página 76, del Maharal en su libro Netivot Olam. Lo que pasa es que es cierto que tenemos que ser responsables. Una persona no se puede hacer daño a sí misma,
una persona tiene que ser cuidadoso también en temas espirituales, todo es cierto. Pero al mismo tiempo se necesita un grado de tmimut. Tmimut es cuando una persona es un poco ingenua, una persona confía en Hashem, que Hashem maneja el mundo y no nosotros. Cuando una persona es demasiado preocupado, demasiado responsable, está perdiendo su tmimut. De alguna manera siente que de él dependen las cosas y no de Hashem. Y eso está mal. Vamos a ver ahora cómo lo dice el Maharal. El Maharal en su libro Netivot Olam dice así: Avalmi shalihato betachbula. Una persona que toda su forma de actuar es con tajbula. Tajbula significa que hace todo tipo de estrategias. Está todo el tiempo calculando. Vedavar ze alija akuma. Esto es una forma de caminar chueca. Vedavar ze molijoto el haga. No solamente que no está bien, sino que el hecho mismo de preocuparse tanto y buscar todas las soluciones y todo el camino exacto, eso mismo le puede dar un mal resultado. El hecho de que él quiera arreglar todo y que todo esté perfecto, eso mismo le puede provocar un mal resultado. Sha'al yachshov, que no piense, y melech betmimut, la persona puede llegar a pensar de que si va a avanzar con tmimut. Con tmimut significa, como dijimos, ser un poco más ingenuo. Velo betachbula, él piensa que si va a actuar con tmimut y no de forma estratégica, y haciendo todo tipo de planificaciones, que no va a llegar con ese camino hacia el bien. No pienses que si vas a ir con tmimut no vas a llegar al bien. Y no, esto no es así. Al revés, rak atmimut, solamente la persona que se comporta con tmimut, manigoto el tajlitato. Solo la persona que se comporta con tmimut, él va a llegar al objetivo final bueno. Y no al revés. Veze Shamar, eso es lo que está escrito en el pasuk, Olech betom y lech betach. El que va con tmimut es el que va seguro. David HaMelech amar, Ashrei tmimei derech aolchim betorat Hashem. También David HaMelech dice, benditos sean los que son tmimim en su camino, esos son los que siguen el camino de la Torah de Hashem. Klomar, quiere decir, Shezeu meushar umekuyam, ¿qué significa la palabra meushar? Ashrei tmimei derech. Normalmente hoy en día en hebreo moderno se dice Ashrei como Meushan, como feliz, pero acá lo traduce como algo que está aprobado, Meushar, como fuerte, algo estable, algo que va a funcionar. Zeu Meushar u Mekuyam, que Ashrei u Melashon Ashrineu Bekimineu. Esas dos palabras son en arameo, que era lo que escribían los jueces cuando certificaban un documento, lo que se llama Ki'um Shtabot. Cuando se establece un documento se escribía Ashrineu Bekemineu. Nosotros lo aprobamos y lo establecemos, que está bien hecho. Entonces esas personas que siguen el camino con tmimut son meusharim, es decir, tienen un camino seguro. No se les va a provocar ningún obstáculo, porque caminan con tmimut. Entonces, vemos acá que es importante actuar con tmimut. Abajo en la nota, al pie de la página, hay una parte del Maharal, solamente es un agregado. No siempre nosotros tenemos que actuar con tmimut. A veces sí es correcto actuar con más planificación y con más cuidado, es decir, pensando más las variables futuras que se pueden dar. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es correcto actuar con tmimut y entregarse a Hashem y que las cosas van a estar bien? ¿Y cuándo es correcto ser un poco más, como pensar en toda esta evaluación de los próximos pasos? No sé si es una regla absoluta, pero del Maharal ahí se entiende que cuando es algo que tiene que ver con mi propia vida, entonces tengo que ser más confiado, es decir, preocuparse poco. Quizás planificar el próximo paso, pero no todos los próximos pasos que vienen. Pero cuando se trata de un tema de otras personas, sobre mí recae la responsabilidad de otra cosa, de otra persona, quizás ahí sí es conveniente y más correcto, sí ser un poco más responsable, es decir, tener una visión más a largo plazo. Entonces, lo que estamos discutiendo acá, entonces, ¿en qué medida yo tengo que ser responsable de calcular todas las variables posibles que se pueden surgir en el futuro? ¿En qué medida yo tengo que ya estar planificando todo el futuro, todas las frecuencias, todas las variables? Entonces, lo que estudiamos acá es que una persona que tiene Derech Shartanah probablemente va a querer arreglar todo, tener todos los próximos pasos ya listos, pero en verdad eso puede ser malo, porque está perdiendo la tmimut, y sería más correcto que se preocupe menos y que simplemente avance con tmimut.
Sí. El segundo punto es la dificultad de la toma de decisiones. Quiero explicar por qué las personas con el dedo de Satanás les puede costar tomar una decisión. Entonces, estudiamos un poco cómo funciona el concepto de las decisiones. Está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot, estoy en la página 76 todavía. Dice la Mishnah en Perek Bet, Mishnah Aleph. Rebi Omer, Rebi pregunta, ¿cuál es el camino recto que tiene que elegir la persona? Y Bor viene de la palabra boger, como boger en Shabbat, que es separar una cosa de la otra. Entonces, ¿cómo yo sé escoger el camino correcto para mí? Entonces, como ya hemos explicado en otras oportunidades, la pregunta de la Mishnah no es cuál es el camino correcto, sino cómo escoger dentro de los caminos correctos el camino correcto para mí. Por eso se llama boger. Hay una serie de caminos correctos. ¿Cómo sé cuál es el camino para mí? Obviamente que hay caminos incorrectos, y eso está descartado, por supuesto, desde el principio. No hay ninguna aba mina de que uno pueda elegir un camino incorrecto. Pero cuando ya veo que hay más de una opción correcta, ¿cómo elijo entre ellas? Esa es la pregunta de la Mishnah. La respuesta es, Kol shei tiferet leosea, o leosea, betiferet lo mina adam. Contesta la Mishnah, el camino recto para ti es el camino que te da tiferet, para ti el que lo estás haciendo, y te da tiferet también por otras personas. ¿Qué significa que te da tiferet? Te explica Rashi. Kol shi tiferet leosea, ¿qué significa? Que es un camino que te da tiferet a ti, el que lo está haciendo, el camino. Entonces, leosea se refiere a la persona que elige el camino, y también al entorno, a las personas que lo rodean. ¿Qué significa que la elección te da tiferet? Dice Rashi, shenoach lo ve'ana'ah. Es el camino que te acomoda y te da placer. Y también el resto de las personas están cómodos con tu decisión. Es decir, la Mishnah dice lo siguiente: ¿cómo yo sé elegir el camino correcto para ti dentro de los caminos correctos? La respuesta es el que más te acomoda, el que más te gusta, el que más te da placer, siempre y cuando también el resto de las personas están cómodos con él. Entonces, najón, que los caminos incorrectos hay que descartarlos de todas maneras. No hay opción de hacer un camino incorrecto, pero dentro de los caminos correctos, el que tienes que elegir es el que más te gusta. Eso significa que una persona que tiene Dea Shataná, que le cuesta sentir placer, le va a costar mucho elegir un camino cuando hay más de una opción correcta. ¿Por qué? Porque no siente placer. El parámetro que tenemos para elegir entre dos opciones correctas, digamos dos opciones kasher, es el placer, es lo que más te gusta, lo que más te atrae. Pero él, la que tiene esta amigdad, no tiene esa posibilidad porque él nunca se pregunta qué más le gusta. Su única pregunta es qué es lo que es lo más correcto. Eso es lo que él siempre trata de analizar, porque es muy responsable. Pero acá, que justamente se le pide que elija el camino que más le gusta, le cuesta mucho. Y eso se ve, Mefurash, en la siguiente cita, en la página 77, del Emek Davar. El Emek Davar es el Perush del Netziv a Chumash. Entonces, el Emek Davar, al final de Parashat Shlach, dice así, citando el pasuk en Kohelet. El pasuk dice así: Smach bachur beyalduteja, va'alech bedarkei libeja. El pasuk dice: alégrate, joven, cuando eres niño, y sigue los caminos de tu corazón. Así dice el pasuk en Kohelet. ¿A qué se refiere? Explica el Netziv. Smach betalmudeja, alégrate con tu estudio. ¿Qué significa? Limod mesimcha, estudia con alegría, umetuv lev, y con buen corazón. Va'alech bedarkei libeja, sigue los caminos de tu corazón, las tendencias de tu corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa estudia con placer, con simcha, y déjate llevar por tu corazón? Dice acá una gran regla para la vida. Lefi she'en iluch avodat Hashem. La forma de caminar en el servicio a Hashem, betmidut, en forma constante, no es shel kol bnei adam shavim, no es de todas las personas igual. She'en iluch avodat Hashem betmidut shel kol bnei adam shavim. A veces tenemos que hacer todos lo mismo, pero en forma fija no es el mismo camino para todos. No todos tenemos que seguir el mismo camino. Por ejemplo, Ze osek batorah ve'amalá kol hayom. Uno se ocupa de estudiar Torah y se esfuerza por ella todo el día. Mientras que otro, Ze poresh atzmo la'avodah, otro se va a la avodah, Veze lekmach, y el otro se va a hacer gmilut hasadim, va'kol leshem shamayim. Uno se va a estudiar todo el día, el otro no. El otro se va a hacer gesed todo el día. Pero todos lo hacen leshem shamayim.
Quiere decir, en el camino, hay caminos correctos. Dedicarse a hacer gesed es bueno, estudiar Torah es bueno. Hay alguno que para él está hecho para estudiar Torah todo el día, y el otro está hecho para hacer gesed la mayoría del día. Todos tienen que estudiar un poco de Torah, por supuesto. Pero puede ser que no sea lo principal de su día. Y eso está bien, porque lo están haciendo en Shem Shamayim, dice el Netziv. De Gamba Torah Atzma, también en el estudio mismo, dos personas que sí se dedican a estudiar o en el momento que están estudiando, en Kol Derech Limud Shaveh, no todos los caminos del estudio son iguales. Es decir, pueden estudiar de formas distintas. De cambio, Masea Mitzvot, también cuando hacen Mitzvot, dos personas hacen la misma Mitzvah, la van a hacer diferente. De cambio, Gmilut Chesed, cuando dos personas hacen Chesed, no necesariamente lo van a hacer igual. En Kol Haoskim Shavim Bilchot Olamam. No todos los que se ocupan de cada una de estas cosas son iguales en las halajot de su mundo, de su vida. Entonces, si viene una persona a preguntar, ¿cuál es el camino recto? Viene una persona a preguntarte, ¿cuál es la forma que tengo que estudiar? ¿Cuál es el camino de estudio que tengo que elegir yo? ¿Cómo sé? Esa es la pregunta de la Mishnah en Pirkei Avot que mencionamos antes. ¿Cuál es mi camino en el estudio? Al Zeamar Kohelet, Alech Bedarkei Libeja. Anda y sigue los caminos de tu corazón. Más Shelibon Imshach Hacharav, lo que su corazón siente atracción detrás de él. Kize Inyan Tov, esto es algo bueno, Lefi Koach Nafsho. Es decir, el hecho que a mí me gusta estudiar de esta forma, eso revela que eso es lo que efectivamente Hashem quiere de mí. Eso es bueno para mí. Entonces es algo muy importante lo que está diciendo acá el Netziv. Lo que te gusta no es stam, no es que simplemente hay que hacer lo que te gusta porque lo vas a disfrutar. Hay que hacer lo que te gusta porque eso revela cuál es tu tafkid. Eso es lo que tienes que hacer. Y como dijo la Mishnah en Pirkei Avot, ese es el camino recto que corresponde a la persona. Obviamente, como dijimos, nunca vamos a hacer lo que nos gusta cuando eso es malo, porque eso no es un derech y yeshavá. Pero dentro de los derechim y yeshavot es importante elegir. Ahora, ya que entendimos cómo funciona una decisión, obviamente el proceso de decisión tiene dos partes. La primera parte es descartar si la opción es, alguna de las alternativas es mala, prohibida, negativa. Tengo que descartar todos los caminos malos. Después, cuando me queden más de un camino bueno, ahora lo que tengo que hacer es tratar de preguntarme cuál me gusta más. Entonces, en ese proceso, el que tiene Degan Gesataná le va a costar mucho. Por eso es que el que tiene Degan Gesataná tiene un problema con la toma de decisiones. Él nunca quiere equivocarse, quiere hacer todo perfecto, y él trata de analizar las cosas en forma racional, lo cual es imposible, porque hay un cierto nivel de seguridad que se puede tener, pero siempre va a haber un nivel de riesgo. Y como él es muy responsable, le cuesta asumir ese riesgo y se paraliza y le cuesta tomar una decisión. La forma de tomar la decisión sería, después de que ya analizaste todo lo que podías, llegaste, supongamos, a un 70% de seguridad sobre un camino, por decir un número, entonces ahora tienes que tratar de seguir por ese camino por el gusto, por el placer, y no por la responsabilidad. Esa es la única forma de tomar una decisión correcta. Entonces, es una segunda consecuencia que tiene el que tiene Der Angeshatana. Tercer problema. ¿Seguimos? Otro problema más que tienen las personas con esta midá. Desconexión y desconcentración. Tratemos de entender esto. La palabra da'at, sigo en la página 77. La palabra da'at significa jibur, la son jibur, es una unión. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Como dice el pasuk en Bereshit, Adam yada et Chava ishto. Cuando Adam se casó con Chava, entonces la Torah lo llama como yada. Quiere decir, la unión entre Adam y Chava se llama da'at. Y vemos en Rashi, Parashat Bereshit, cuando la Torah dice que yeda'ati, eso Hashem lo dice sobre Abraham Avinu. Hashem dice, yo yadati a Abraham. ¿Qué significa yadati? Dice Rashi, lashon chibá. Es decir, para que haya una unión, tiene que haber cariño. Eso es lo que hace la unión. Y eso es lo que dice también el Ramban, que adat yomar bilshoneinu, usamos nosotros en nuestro lenguaje la palabra dat a la razón. Este Ramban está hablando del etz adat. ¿Qué significa dat? Entonces significa un deseo. Cuando hablamos de una unión entre dos cosas, en el fondo es un deseo. La palabra dat incluye todo eso. El dat es una unión entre dos cosas que se unen por el deseo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo puede ser que el deseo
y la conexión sean la misma palabra, vamos a ver cómo lo explica el Rav Wolbe en Aleishu. Más shemeane gotanu, lo que disfrutamos, u arev, la palabra arev en hebreo significa placentero. Más shemeane gotanu u arev. Y shoresh milat arev, la raíz de la milá, de la palabra arev, u mizug beta'arovet. Esa misma palabra arev significa le'arev es mezclar. Es la misma palabra que usamos para hablar del placer, algo arev es algo placentero, agradable, también es la palabra que usamos para una mezcla. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es lo mismo? Igual como lo vimos en la palabra da'at, que la misma palabra que usamos para unión es la palabra que usamos para placer. ¿Por qué? Explica el Rav Wolbe. Ma she'arev lanu, lo que nos da placer, mitmazeg, se une, y matzmeinu, se mezcla con nosotros. Es decir, nosotros nos queremos unir a lo que nos da placer. El placer es lo que nos une a las cosas. Mientras que tabilti naim, lo que no es placentero, anu dohim, nosotros lo rechazamos, veinenu, y no notnimlo, y no le dejamos, leitajed, unirse, im yeshuteinu, con nuestra esencia. Es decir, nosotros rechazamos lo que no nos gusta y no permitimos que unirnos a eso. Quiere decir, eso significa que lo que nos da placer, lo que nos da placer pasa a ser parte de nosotros y de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vemos? Que la unión siempre viene por el placer. No existe unirse a algo, sino es porque te da placer esa unión. Por eso es que siempre es la misma palabra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el placer y la unión es lo mismo. Como nosotros estamos hablando de una persona que le cuesta disfrutar, estamos hablando de Dea Gayatana, eso significa que la persona que tiene esta midá le cuesta unirse a las cosas, le cuesta unirse a las situaciones, le cuesta unirse a las personas, le cuesta unirse a todo, porque para unirse necesita disfrutar, y él justamente le cuesta disfrutar. Ahora tenemos un problema con esto. Sigo en la página 78. Si efectivamente el Da'at simboliza unión y placer, porque dijimos que siempre van juntos, entonces, ¿por qué la Gemara dice en la Yerushalmi, Imen De'a Avdalá Minayin? Entonces, en la página 78. ¿Qué pasa? La Gemara está discutiendo en qué parte del Shmona Esrei, en qué parte de la Tfilá, se dice Jonen Ada'at. Nosotros sabemos que en Arvit de Motzei Shabbat, nosotros agregamos un párrafo como Avdalá, para diferenciar entre Shabbat y la semana que está empezando. La pregunta, discute ahí la Gemara, ¿en qué momento, en qué parte del Shmona Esrei se dice Atajo Nantano? Se dice la Abdalá. Y hay distintas opiniones. Pero la Gemara termina diciendo, y así queda la halajá, de que decimos la Abdalá en Jonen Ada'at, en la brajá en la cual pedimos Da'at, ahí es donde decimos esta brajá. ¿Y por qué? O sea, acá viene esta frase de la Yerushalmi que dice, Im en De'a Abdalá Minayin. Si no tuviéramos De'a, es decir, si no tuviéramos inteligencia, no podríamos diferenciar Abdalá Minayin. ¿De dónde vendría la capacidad de diferenciar entre dos cosas? Como nosotros queremos diferenciar entre Shabbat y la semana, necesitamos inteligencia. Por eso es que la brajá de la Abdalá se dice en esta brajá que pedimos inteligencia, que pedimos De'a. La pregunta es, según el Pshat que estamos estudiando ahora, nosotros dijimos justo lo contrario. Nosotros dijimos que la De'a es lo que une a las cosas, no lo que separa las cosas. Porque la De'a es la unión, la De'a es el placer. Resulta que acá estamos diciendo que la Abdalá, la capacidad de diferenciar entre cosas, también viene de De'a. Entonces, ¿cómo puede ser? La gran respuesta es que para unirse hay que separarse. Es decir, como vamos a ver ahora en la cita del Pajat Yitzchok, para lograr una unión con algo, y acá es muy importante también para entender nuestra midá. Cuando nosotros queremos unirnos con algo, tenemos que separarnos de todo el resto. Entonces, si una persona quiere unirse, por ejemplo, a una situación, quiere vivir el momento, tiene que en ese momento desconectarse de todo el futuro, del pasado, de todas sus responsabilidades. Tiene que vivir solamente eso. Tiene que venir esa unión. Pero si él va a estar conectado, va a tener en la mente todas las otras responsabilidades que tiene, eso mismo le impide unirse a lo que está pasando ahora. Es decir, la única forma de unirse con una mujer, porque hablamos de la de Adama Gishon que se unió con Javá, la unión es solamente porque se separó del resto.
No puede estar con dos mujeres al mismo tiempo. Entonces, la separación es lo que lo une. Es Dafka, la concentración es la conexión. Cuando uno se concentra en uno, ahí es cuando se separa del resto. Entonces, la misma Abdalá es el Jibur. Por eso es que la misma palabra de Da'at es unirse a una cosa y separarse de todo el resto. Eso lo podemos ver en la cita próxima del Pajat Yitzchok, Rabbi Yitzchok Utner, en Shavuot. Dice el Rabbi Yitzchok Utner, de Dafka, voy a leer una pequeña introducción. Ahí está hablando, el Rabbi Yitzchok Utner está hablando de un jajam. La Gemara dice en Masejet Shabbat que cuando un jajam está estudiando una sugiyá, no es correcto preguntarle de otra sugiyá. No puedes preguntarle de otra porque ahora él está concentrado en esta. Y la pregunta es ¿qué? ¿Acaso él no es suficientemente grande para poder contestarme también de otro tema a pesar de que estamos estudiando esto? ¿Qué tiene de malo que le pregunte de otro lado? Entonces explica Rabbi Yitzchok Utner. Dafka, justamente, por Gadlutosh el Adam, el hecho que él sea muy grande, ese jajam, el hecho que él sea muy grande, eso es Amehayevet, eso es lo que lo obliga a Ishtakut Gmura, a hundirse por completo, Umuchletet, y por absoluto, Bemasejet Shuomedba. El hecho que él sea grande es justamente lo que provoca de que él esté absolutamente sumergido en el tema que está estudiando ahora, Ad Kedei, hasta el punto de Shlilat Aefshavut, hasta la negación de la posibilidad de la chuvá, de contestar la respuesta Bemasejet Ajrita, en una masejet diferente. Justamente, si él no fuera grande, él no estaría tan metido en el estudio actual, eso no tendría problema de acordarse de lo que estudió en otra masejet. Pero justamente porque él es muy grande, cuando él estudia esto, se mete con tanta profundidad al tema que se le olvida todo el resto. El ejemplo que trae ahí Rabbi Yitzchok Utner es el siguiente. Está escrito que cuando Hashem dio los 10 mandamientos, en cada uno de los 10 mandamientos el mundo se llenó de perfume. El mundo se llenó de perfume. Cada vez que Hashem daba uno de los 10 mandamientos, el mundo se llenó de perfume. Pregúntale a Gemara, si en el primer mandamiento el mundo se llenó de perfume, ¿dónde había lugar para que el mundo se llene de perfume de nuevo en el segundo mandamiento? Y así con cada uno de ellos. Así pregúntale a Gemara. Responde la Gemara que cuando vino el segundo mandamiento, se quitó todo el perfume que había de la primera vez y ahora se llenó con un perfume nuevo. Y así con la tercera y con la cuarta. Es decir, cada vez que llegaba un mandamiento, se iba el perfume del mandamiento anterior y se llenaba con un perfume nuevo. Entonces explica Rabbi Yitzchok Utner que es la misma idea que estábamos hablando. Besha'a, en el momento, Shedibu Echad Midivrei Torah, cuando en el momento que una palabra de Torah, Mishtalet Benafsho, gobierna en el nefesh de la persona, Areikol Halalá Shel Nefesh, todo el espacio del nefesh mitbasem al yado, se llena de perfume. En ese momento que él está estudiando esta idea actual, su alma se tiene que llenar de ese perfume. Y solo por hacer una acción especial, Shel nituk ve'avara, de desconectarse y sacar lo anterior, Efsharlo la dibur sheini, hay lugar para la segunda idea, le'ahez banefesh, de agarrarse en el nefesh. Es decir, lo que dice acá Rabbi Yitzchok Utner es que la única forma de realmente meterte en la sugiyá que estás estudiando es olvidándote de todo lo anterior, como si fuera, ¿sí? No es que te olvidas por completo, pero en este momento no tienes nada en mente. Tu mente está absolutamente llena de lo que estás estudiando. Y eso es un placer. Como ya estudiamos, el placer es la unión y la unión es el placer. Y al mismo tiempo la unión es la separación de todo el resto. Entonces eso nos enseña que para llegar a tener para reparar, todavía no estamos hablando de cómo trabajar la mirada, pero ya entendemos cómo sería el mecanismo. Cuando una persona tiene idea de Satanás, es una persona que le cuesta disfrutar. Y como le cuesta disfrutar, le cuesta unirse. ¿Por qué? Porque tiene todo en mente. También si está estudiando Torah, tiene todas las ideas de la Torah en mente, todo lo que tiene que estudiar, todo lo que estudió antes. Entonces eso le impide conectarse con lo que está estudiando ahora. Eso no está bien. Para lograr realmente conectarse con la Torah, una persona tiene que olvidarse de todo, incluso de la Torah misma. Tiene que en ese momento llenar su alma con esta idea que está estudiando ahora y no pensar nada. Y eso se logra solamente con placer. Entonces el que tiene idea de Satanás le va a costar en general conectarse con las cosas que pasan o con lo que hace. Para eso se necesita trabajar esta midá y aprender a disfrutar. אפשר לתקן.